Episodio número 2520. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando un nuevo trimestre, un nuevo tema, una nueva oportunidad para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Increíble, ya estamos alcanzando el contenido del tercer trimestre de 2023. Aunque exactamente estamos abordando estos últimos días del mes de junio. El trimestre en sí comienza en el mes de julio, pero se ha iniciado con este tema de la carta a los Efesios. Así se titula, Efesios. Una carta preciosa este trimestre. Bueno, realmente serán 14 semanas. Vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de esta carta del apóstol Pablo. Como siempre digo, en cada oportunidad, así como trimestre a trimestre, nos vamos especializando en un área de la Biblia, en este caso, esta carta preciosa a los Efesios, que a mí particularmente me encanta. Quiero agradecer al pastor Tomás Polanco y a la hermana Rosy Montilla en Santo Domingo, República Dominicana, porque nos consiguió todo este material rápido, a tiempo, lo he podido estudiar y todo. Curiosamente no está la parte introductoria en el PDF que me consiguió Rosy, pero sí el pastor me envió esos apuntes, el pastor Polanco. Yo le llamo el pastor Polanco, el que resuelve, y me ha resuelto precisamente estos apuntes de la introducción del tema, que es lo que vamos a analizar hoy, y la porción del sábado en la tarde. Siempre que comenzamos un nuevo trimestre, pues me tomo el tiempo para dedicar el primer tema a la introducción del trimestre, como hemos estado haciendo. Esta semana el texto a memorizar será Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Gloria a Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti porque nos concedes este nuevo tema, esta nueva serie de estudios de las Escrituras. Gracias, oh Señor, por los medios que provees, por la libertad que nos otorgas para hacer esto, Señor, para llegar a miles y miles de personas con este mensaje y ser edificados en tu inspiración, el mensaje poderoso de las Sagradas Escrituras. Bendice a nuestros oyentes y que este estudio de todo el trimestre pueda marcar alguna diferencia para bien en nuestra experiencia cristiana. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, en este emblemático episodio número 2520, ¿sí? Así comenzando de inmediato esta nueva serie de estudios durante todos estos meses, bueno, esta última semana de junio, y ya julio, agosto, septiembre, estaremos con este poderoso mensaje. Como dije, este trimestre consta de 14 semanas, así que 7 semanas estaré yo, 7 semanas estará el pastor Polanco. Muy bien, Efesios, ¿cómo seguir a Jesús? En la carta a los Efesios, Pablo nos habla de este pueblo, de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Tú sabes que te suena, ¿verdad? Éfeso
en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, es la primera iglesia. Es una iglesia que está representada por el primer amor, por la iglesia fervorosa, la iglesia consagrada, Éfeso, hasta la indiferente y tibia iglesia de la Odisea. Éfeso, búscalo ahí en Apocalipsis, es la primera iglesia. Bueno, un símbolo de las etapas del cristianismo a lo largo de su historia. Años después de los emocionantes eventos de los primeros días de la misión cristiana en Éfeso, como vamos a ver más adelante, estos hermanos se debatían con la trascendencia de su fe cristiana. Pablo, otrora alborotador de la economía de esta cuarta ciudad más grande del Imperio Romano, ahora estaba marginado y encarcelado. Mientras escribe desde la prisión, le preocupa que los creyentes de Éfeso puedan desmayar al olvidarse del profundo sentido de lo que significa ser discípulos de Jesús. En medio de la cultura sofisticada, urbana y completamente pagana de Éfeso. Aunque sus oyentes son cristianos, el tono de Pablo es de alistamiento. Procura volver a enrorarlos en la fe cristiana, volver a encender el fuego de su devoción por Cristo y resucitar, volver a la vida, esa emoción de ser parte de la gran empresa de Dios en el mundo, que es la iglesia. ¿Okay? Agradezco al pastor Polanco que me hizo estos apuntes y subrayó y marcó y todo aquí como yo hago, porque aquí puso otrora. Cuando dice que Pablo, otrora alborotador. Ese otrora es un adverbio formal que habla de un tiempo pasado, indeterminado, algo que queda lejano del momento del cual se habla. Pablo era otrora alborotador de la economía. Se había estado en medio de una situación que se produjo en Éfeso, como vamos a ver más adelante. Seguimos con esta parte introductoria. Debido a que la fe cristiana tiene que ver precisamente con Cristo, Pablo irradia admiración y adoración por él. Si los discípulos cristianos, tambaleantes, recuperan el equilibrio, será porque recobran su primer amor por Jesús y demuestran una confianza renovada en su gracia y su poder. Por lo tanto, el Super Pablo destaca la exaltación de Cristo en el cielo por encima de todos los poderes y las deidades que buscan atraer la devoción de los creyentes de Éfeso. Jesús es el objetivo del plan divino para todas las edades. En este plan, los creyentes como iglesia juegan un papel importante para unificar todas las cosas en Cristo. Me encantó esto aquí. Para unificar todas las cosas en Cristo. Así que se explica que si bien Pablo procura conducir a los creyentes de Éfeso a una nueva devoción por su Señor, no silencia las demandas del discipulado cristiano. Explica con cierto detalle cómo son el comportamiento cristiano y la comunidad cristiana. Llama a los seguidores de Cristo a una adoración inspirada en el Espíritu para honrar a Jesús bajo la dirección de Dios, que Pablo ilustra en repetidas ocasiones. Nuestra devoción a Cristo impacta la forma de actuar y de hablar. Amar a Cristo significa respetar y valorar a los demás creyentes. Significa resistir los patrones de comportamiento mezquinos y la decadencia sexual tan desenfrenados de su cultura y de esta cultura. Significa que en nuestras relaciones dentro de la iglesia y en el hogar tenemos que apropiarnos del ejemplo de abnegación que ofrece Jesús.
significa ofrecer a los conciudadanos de Éfeso claros ejemplos de un nuevo modelo de existencia humana. Pablo dedica gran parte de su carta a expresar su entusiasmo por este nuevo patrón de lo que significa ser humano como miembro de la Iglesia de Dios. Se siente especialmente vigorizado por la idea de que Dios ha unido segmentos distanciados de la humanidad, o sea, judíos y gentiles, en una sola iglesia. Que ese es el propósito, ¿sabían?, de esta carta. Se menciona mucho en la carta de Éfeso el asunto de judíos y gentiles, porque con eso quiere poner en práctica la unidad donde se esperaría hostilidad. Y tienen la oportunidad de exhibir las características de la nueva sociedad de Dios y el reino venidero. Tremendo, gloria a Dios. 1000 veces gloria a Dios. Para afianzar la importancia de ser parte de la iglesia de Dios, Pablo desarrolla 4 metáforas de la iglesia. Mira qué interesante. En esta carta a los Efesios, si quiere puede comenzar a tomar apuntes, hay 4 metáforas, 4 cosas que ilustran, 4 ilustraciones, 4 ideas para enseñar de qué es la iglesia, cómo se compone la iglesia. Los creyentes forman primero el cuerpo de Cristo, donde demuestran su devoción a Cristo y la unidad entre ellos. Son un templo vivo, ¿ok? Como cuerpo de Cristo, un templo vivo edificado mediante el sacrificio de Cristo en el Calvario, en el que se adora a Dios. Ellos son la esposa de Cristo, otra metáfora. La esposa de Cristo, que espera una gran ceremonia de matrimonio cuando el esposo venga a reclamarlos como suyos. Entonces, ¿cuáles son las metáforas? Van 3 hasta ahora. Cuerpo de Cristo, un templo vivo, la esposa de Cristo, ¿ok? Y en una metáfora final, número 4, que expresa los esfuerzos de Pablo por incorporarlos a la fe cristiana, son el ejército de Cristo. Cuando habla en el capítulo 6 de la armadura, recuerden, vestidos de toda la armadura. Eso está en Efesios, en el capítulo 6, que es el último capítulo de esta carta, de esta epístola. Ese ejército de Cristo que hacen la paz en su nombre al combatir las fuerzas de las tinieblas con la fuerza de Dios, mientras esperan el regreso de Cristo. Entonces ahí están las metáforas, lo voy a decir de atrás hacia adelante. El ejército de Dios, la esposa de Cristo, el templo vivo y el cuerpo de Cristo. Además, esta carta a los Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. ¿Cuáles son las cosas que amenazan con entorpecer el discipulado cristiano? El encanto del mundo y el paso del tiempo. Entonces, en esta carta se enaltece a Cristo y se acentúa la importancia de seguirlo como miembros comprometidos, activos de su iglesia, mientras vivimos la esperanza de su regreso. Este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios con oración y volver a vivir esa emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. ¡Wow! Glorifico, alabo el nombre de Dios. Me encantó esta parte. Aquí la voy a repetir a lo largo de la semana, de que tenemos el privilegio de prestar oídos a este contenido, a esta carta a los Efesios, con oración y volver a vivir la emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Hasta aquí la parte introductoria del doctor John McVeigh
Es rector y profesor de religión de la Universidad de Walla Walla en College Place, Washington, Estados Unidos, el estado de Washington. Walla Walla es un famosísimo colegio adventista. Walla Walla, en College Place, Washington, Estados Unidos, donde se desempeña desde 2006. Ahí el doctor John McVeigh. Muy bueno, me encanta esto, me gusta esto. Y así es como llegamos en estos últimos minutos a la porción propiamente de este sábado de la tarde, Pablo y los Efesios. Cuando escribimos algo tenemos un propósito y a veces es un propósito de peso. Se habla aquí de Abraham Lincoln, por ejemplo, que escribió su famoso discurso de Gettysburg en 1863, después de la terrible devastación del combate de la Guerra Civil estadounidense, que dejó un saldo de 7,000 soldados muertos. En ese discurso, invocando a los padres fundadores, Lincoln expresó su creencia de que la guerra civil fue la prueba definitiva para saber si la nación fundada en 1776 perduraría o desaparecerá de la tierra. Eso fue en 1863 ese discurso, y hizo alusión a eso justamente de esa guerra devastadora y ese desafío, eso importante que escribió Abraham Lincoln, haciendo referencia a la nación fundada en 1776, si perduraría o desaparecería de la tierra. Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento que sufrió, ¿verdad? Le escribe esta carta estando preso, y en parte debido a la continua persecución y las tentaciones. Los efesios se sienten tentados al desánimo, como muchos de nosotros hoy día. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron, aceptaron a Cristo como su Salvador, llegaron a integrar la iglesia, se convirtieron en el cuerpo de Cristo, en los materiales de construcción de un templo, ese templo vivo del que hablábamos, en la esposa de Cristo, en un ejército bien pertrechado, bien armado, por lo menos de esa armadura, de toda la armadura de Dios. Desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo. Y Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Aquí yo escribí muy buen punto, poderosa manera de introducir un tema fascinante para las próximas 14 semanas. Y yo te digo, manito, este es el momento de aprender, pero como siempre digo, esto no es para estudiarlo en un semáforo, mientras te estás desayunando, o en un break del trabajo. Eso tú lo puedes hacer, nadie te dice que no, pero esto hay que sentarse a estudiarlo en oración. Y tomar una libretita y comenzar a apuntar. Es que, Éfeso tiene 6 capítulos. Éfeso, la iglesia que simboliza a la iglesia del primer amor, de las iglesias de Apocalipsis, esas cositas que uno va aprendiendo, las 4 metáforas de las que les hablé. O sea, esas son de las cositas que hay que ir escribiendo para saber tener constancia de cómo se va aprendiendo de esta carta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Y qué vamos a aprender todo este nuevo trimestre? De los Efesios, de su relación con el Super Pablo y de las cosas que pasan. Bueno, mañana que vamos a hablar acerca de ese alboroto, de esa situación complicada que se vivió allí, esa oposición que levantó el Super Pablo al predicar el Evangelio de Cristo y de cómo afectó los intereses económicos
de aquella gran urbe. ¡Wow! ¡Qué interesante! Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por esta introducción que hemos hecho a este tema fascinante de la carta a los Efesios. Ayúdanos, oh Señor, a tomar tiempo para este estudio, para ir captando, ir aprendiendo, ir aplicando, compartiendo con otros estas grandes enseñanzas. Fortalécenos en ti, oh Señor, y que día a día nuestro corazón esté en íntima comunión contigo y sabiendo, como hemos dicho, esta emoción de servir a Jesús mientras volvemos a nuestro primer amor en medio de tiempos difíciles. Bendice a nuestros oyentes y que este estudio realmente marque un antes y un después de nuestra experiencia contigo. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este domingo, Pablo, evangelista en Éfeso. ¿Cómo comenzó todo? Yo diría, en el marco de esta primera lección, Pablo y los Efesios. Este poderoso trimestre, tercer trimestre de 2023, va a abarcar todo el mes de julio, agosto y septiembre. Y por cierto, es el trimestre que marca el 9º aniversario de estudio sistemático de la Biblia. Este ministerio del estudio diario de la lección, en este episodio 2520 y más, son el 9º aniversario, o sea, tenemos 9 años en esto desde 2014. Hace año y medio se agregó a nosotros el pastor Tomás Polanco, ha sido de una gran ayuda, es bueno, se puede convertir fácilmente en quien herede esto. Obviamente uno, ya los años van cayendo, pero el pastor está más que preparado ya para continuar con este relevo, con esta antorcha. Vamos a ver hasta dónde el Señor permite que yo esté, pero realmente esto es fascinante. Yo quisiera ver esto llegar al episodio 5000, 6000, no sé si Dios me dé la vida para eso, pero ya vamos bastante adelantados. 2520. Qué interesante, qué interesante. Así que si gustan del contacto con nosotros vía WhatsApp, mi contacto es un número de dominio público. Pueden dirigirse vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. No estuvo con nosotros el asesor teológico, el profesor Humberto Méndez. Se va a tomar un tiempo de vacaciones, de algún descanso. Cuando Dios nos lo permita tener de vuelta, Él volverá con los comentarios. Mientras tanto, ustedes pueden enviar también sus audios de cómo este programa les está ayudando en su vida espiritual. Cómo dieron con nosotros, cómo conocieron de esto. Pueden hacer un audio breve de 1 o 2 minutos y enviarlo vía WhatsApp aquí al 484-838-8989. 484-838-8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Hay paz.